En un mundo tan digitalizado como el que vivimos en los últimos años, en las últimas épocas, a veces las cosas analógicas o las cosas más antiguas nos transmiten algo muy especial. Y como muchos ya sabéis, soy una gran fan de la fotografía y, como no, de la fotografía instantánea. Así que, ¿qué mejor que vayamos a pasear un rato mi Fuji Instax Mini 70, una cámara de la cual estoy enamorada y hace varios años que la tengo? Vamos a cargar el carrete y nos vamos a hacer una vuelta a ver qué cositas podemos sacar. Muy bien, pues aquí tenemos la cámara, vamos a sacar el carrete que tengo ya, que aquí ya está bastante vacío, y le vamos a poner uno nuevo. Ya lo tengo por aquí medio abierto. Lo bueno que tiene las cámaras Fuji es que tienen unos carretes bastante económicos, con diferencia de otras marcas como por ejemplo la Polaroid, pero no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente son un poco diferentes, y de esto ya os hablaré en un vídeo más adelante. Pues bien, ya tenemos el cartucho cargado, ya veis que ha sido súper fácil: abrir, meter, cerrar. Ahora encendemos la cámara dándole al botoncito este de aquí y sacamos la primera. No estoy haciendo una foto, tenemos que sacar la primera, y a partir de aquí ahora sí ya podemos hacer fotos. ¿Veis? Que me sale aquí que tengo 10 fotos para tirar. Ahora sí que si le diera al botón ya saldría la foto. Así que apagamos cámara, la cogemos y nos vamos. Ay, me llevo esta. Vale, mirar qué florecitas más chulas. Voy a intentar aprovechar y voy a sacar un primer plano de las flores con el tema de el modo aquí, mirar, con este modo que es el modo macro, así que vamos a ver qué sale. Ahora esperar. Vale, ahora nos vamos a ir hacia la playa a ver si pillamos una puesta de sol un poco bonita y podemos hacer alguna foto así chula y saca los mejores colores la Instax. Así que vamos para allí. De camino a la playa me he encontrado justo esta vista que me gusta bastante y voy a hacer una foto de eso. Creo que puede quedar una foto bonita, así que... A new home for a while, let me feel alive. Mirar qué escena más bonita. En este caso voy a utilizar el modo paisaje para retratar toda esta puesta de sol con, bueno, ¿cómo se llama, no? Así que vamos a ello. Problema, y es que el hombre que está ahí me está fastidiando un poco la foto. Bueno, creo que ya he encontrado la composición que quiero hacer, pero la voy a hacer en este lado en apaisado, la fotografía. Y aquí sale otra. Nos vamos. Vale, voy a retratar ahora esta preciosa puesta de sol. Lo voy a hacer con el modo High Key, que es un modo que sirve para dar un poco más de luz a los modos que, o sea, cuando no hay tanta luz, que es en el caso ahora que, como veis, parece que haya mucha luz, pero realmente hay poquita. Así que voy a hacer la foto con estos árboles y la puesta de sol tan roja que hay de fondo antes de que se vaya, y nada, a ver qué sale. Bueno, pues ya estamos de vuelta a casa. La verdad que me lo he pasado genial con la Instax, y os contaré un poquito en resumen los modos que he utilizado y cómo han salido las fotos, porque aquí están todas. Vale, para empezar, esta foto, que es la del sitio que habéis visto, son fotos, esta por ejemplo, que está tomada con la puesta de sol.
La gracia era hacer un poco eso, que se viera lo que era la silueta, ¿no?, de todo esto, del mural y la señal, y se viera, veis, el avión. Realmente los colores son bonitos. Insta tiene algo que es que saca los colores bastante bien, bastante a la realidad. Sí que se ve que es una película como antigua, ¿no?, que es, bueno, pues como lo que es al final, que es una foto del momento. Luego tengo la de la puesta de sol, ¿vale? Esta está usada en modo paisaje, que es, bueno, donde estaba el hombre que me molestaba un poco, que estaba pescando, que me he tenido que ir al lado, pues sería esta. Y la verdad que un poco muy parecida a esta de aquí, a la que os había enseñado justo ahora, muy similares los tonos. Sí que está hecha quizás 10 minutos más tarde, que al final en la puesta de sol va muy rápido, una puesta de sol, y quizás en un momento lo tienes todo rosa rosa y luego ya no hay nada. Así que has sacado un tono quizás un poquito más rosado, pero me han quedado bonita también. Luego esta la hice luego, que es una palmera simplemente, pero me gustaba mucho el cielo que había, me gustaba todos los tonos que van desde el azul fuerte pasando por rosados, naranjas, bueno, lila. Creo que los tonos los ha sabido coger bastante bien Fuji, y la verdad que me ha quedado, bueno, yo estoy contenta de esta foto. Vale, ¿qué más os quiero enseñar? Tengo luego una foto que es la primera que hice, que esta foto es la de que era en modo macro. Sí que me he dado cuenta de una cosa, y es que el enfoque, ¿veis? Supongo que es porque normalmente no suelo hacer las macro, pero supongo que es como el visor está aquí, por aquí es donde entra la imagen, pero el visor está a un lado, el enfoque hay que hacerlo un poquito hacia el lado. Creo que por eso no me quedó centrada, porque realmente, como veis, la gracia era que todo esto estuviera medio, ¿no?, las flores, y me quedó como un poquito así hacia el lado. Así que para la próxima ya lo sé. Luego hice también otra en modo macro, en el cual sí que atiné en el centro, pero está enfocado atrás. No me enfocó bien lo que es la florecita, aunque la fotografía no es fea, la verdad, pero me enfocó más hacia atrás, con lo cual tendría que dejar quizás más distancia de la que dejé utilizando el modo macro. Pero bueno, al final si no tiras no lo sabes, pero me gusta, que es bonita también. Luego esta está a plena luz del sol, esta ya la tenía, pero quiero que la veáis porque también como se ve todo a luz del sol. Es una fotografía, bueno, que es en un bosque, digamos, todo esto son los árboles y aquí el cielo, y bueno, la verdad que utilizo bastante en la foto el tema de las sombras y las luces, y se ve perfectamente el azul, que es un azul claro, se ve bastante bien, y los árboles no es un negro negro, sino es un verde muy oscuro. Realmente creo que tiene una exposición bastante buena esta cámara. A ver, la señorita. Vale, luego os voy a enseñar una foto, pero voy a tapar la cara, que es de una amiga, para que veáis el modo selfie, que es un modo que está mejor implementado en la Fuji Instax Mini 70, si sois mucho de haceros selfies, mejor que en las Instax 11, por ejemplo, la Mini 11. He visto bastantes comparativas y sí que es cierto que esta, el tema de la luz del flash, lo hace mucho mejor. Las otras te lo deja como la cara muy blanca y estas no. Aquí esta soy yo, que parece que venga de fiesta, pero realmente eran las 12 de la mañana, os lo aseguro, básicamente porque yo no salgo de fiesta. Y veis, aquí sería como queda el modo selfie. Sí que con el flash está iluminado lo que son nuestras caras y por detrás está más oscuro, cuando os digo que realmente eran las 12 de la mañana cuando hice esta foto, pero la verdad que sale bonita, me gusta. Y luego la última foto es la que hice de camino ya volviendo, el vídeo que habéis visto, que estaba todo muy naranja y un precioso naranja y rosado y lila y azul y amarillo. Esto tiene 20 colores y es esta de aquí. Utilicé el árbol así puesto un poquito en medio porque quería que se viera sobre todo
la puesta de sol, pero la puesta de sol se me iba hacia un lado, con lo cual tuve que intentar hacerlo así con el árbol así. Pero realmente me gusta, ha quedado muy bonita. Por ejemplo, si la comparamos con la primera de la puesta de sol, que sería esta, la de la señal, podemos ver que es un poco diferente en los colores, ¿no? Que se aprecia más aquí, cuando estaba realmente muy naranja el cielo, se aprecia un poquito más. Y bueno, vendría a ser un poquito esto. Ya veis que Instax para mí tiene una relación calidad-precio muy buena, es de la marca Fuji, una marca de la cual ya sabéis que a mí me encanta, de hecho grabo con Fuji siempre, y es una cámara pequeña, es portable. Realmente no ocupa mucho espacio, te la puedes llevar en cualquier sitio, es una cámara que tiene diferentes modos, que es electrónica. Para mí tiene un pero bastante grande, que es el tema de que va con pilas. Es el único pero que le pondría, que le tendrían que, para mi gusto, poner batería recargable por el tema de el medio ambiente, ¿no? Ya que las pilas contaminan muchísimo. Sí que es cierto que también esto, pero bueno, ya que dentro de lo que se puede hacer, que se haga todo un poco mejor. Y lo bueno que tiene, que como os he comentado antes, los cartuchos son realmente bastante económicos. Os lo dejaré todo en la cajita de descripción, las diferentes fotografías. Yo normalmente suelo comprar el paquete de 2, que está sobre unos 16-17 euros por ahí. 15 a veces he encontrado, y te vienen 2 paquetes, siempre te sale mucho más a cuenta. También tenéis en fotografía en blanco y negro, y también otras con ediciones especiales, por ejemplo con aquí algún dibujito o alguna así también. Y contarme, ¿vosotros soléis utilizar fotografía instantánea? La verdad que ahora de cara a verano apetece bastante más utilizarlas, ya que nos gusta captar esos momentos especiales cuando salimos por ahí y que hacemos muchas más cosas en verano normalmente. Y nada, os dejo por aquí con estas fotitos y, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.